Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 6 de enero y la palabra de hoy viene de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 12. El título del devocional de hoy es La necesidad del discernimiento espiritual. Es algo que tristemente muchos carecen hoy en día, pero que necesitamos como cristianos. Y aquí en el capítulo 4, Juan empieza a escribir sobre el tema de la diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Dice la palabra de Dios así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué es necesario tener discernimiento espiritual? Porque la diferencia entre lo que es de Dios y no es de Dios no es una brecha inmensa entre polo y polo. La diferencia es el filo de una espada. La diferencia es entre la verdad y la casi verdad. No es la diferencia entre la verdad y la mentira, es la diferencia entre la verdad y la casi verdad. Y aquí dice Juan: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vimos hace unos días en el libro de Esdras que los enemigos del pueblo de Dios dicen: oh, vamos a ayudarlos a reconstruir el templo. La mejor manera de oponerse a las cosas de Dios es fingir ser del equipo de Dios y luego empezar a sembrar cizaña, a causar división, a confundir a las personas teológicamente, doctrinalmente. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás no llega todo cuernudo y feo. Cuando él se presenta a Adán y Eva, él los tienta con algo dulce, algo sabroso, algo que parece ser bonito. Él no les dice desde un principio: si ustedes comen van a morir y van a ver que todo el mundo va a caer en pecado y todo se va a destruir y esto los va a llevar directamente a la perdición y al infierno. No, Satanás dice: van a ser como Dios. Dice en 2 Corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz y aparenta ser lo que no es. Muchos falsos profetas que son lobos rapaces se visten, se disfrazan como el pueblo de Dios. Dicen ser siervos de Dios. Se cubren de su disfraz de ovejas y se meten a causar daño. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El Anticristo, como les repito, no viene como un monstruo horrible. Él viene a engañar con palabras dulces y tiernas a las personas. Y en el tiempo de Juan el problema era, como les dije, el gnosticismo. Creían en un dualismo donde lo físico era necesariamente malo y pecaminoso y lo espiritual era bueno. Entonces decían que Jesús no vino en carne porque si Jesús es Dios, Él no puede tomar la carne humana que es mala y corrupta. Entonces había muchas personas que enseñaban otra doctrina que decían que Jesucristo aparentó llegar aquí a esta tierra, pero Él nunca tomó carne humana. Y entonces entendemos lo que dice Juan aquí, que los que verdaderamente son de Dios son los que reconocen que Jesucristo fue al 100% divino y a la vez 100% humano. ¿Ok? Seguimos en la palabra, dice en el versículo 4, que el que está en vosotros, el Espíritu Santo, es mayor
que está en el mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El problema que tiene el mundo, hermanos y hermanas, no es un problema de entendimiento o de intelecto. No es de inteligencia. Es porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y si el Espíritu Santo no obra en nosotros, no nos quita la ceguera espiritual, no nos hace sensibles a la voz de Dios, no nos da la fe para creer que Dios es el Dios verdadero, que su palabra es verdaderamente su palabra. Entonces nunca vamos a creer en Dios, a conocer a Dios. Ahora luego sigue Juan hablando del tema del amor. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, entonces aquí vemos que Juan nos da una definición clara de lo que es el amor. Y tristemente hoy en día el amor es uno de los ídolos más grandes del mundo. El amor romántico, que no tiene nada que ver con Dios, que no viene de la fuente de todo amor y todo lo bueno, que es Dios. Y aquí Juan define el amor. Ok, muchos que no son creyentes, que no conocen a Cristo, quizás se puedan amar de una manera mundana, pero no conocen el verdadero amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y se repite una vez más, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La definición del amor es Cristo Jesús. El amor viene de Dios. Dios es amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, en la segunda parte del pasaje de hoy, Juan nos enseña claramente que el que verdaderamente ha conocido a Dios, el que sabe discernir los espíritus y ha tenido un encuentro impactante y real con Jesucristo, va a amar a Dios y amar al prójimo como Dios nos ha amado a nosotros en Cristo. Ahora quiero volver al tema que vimos en el principio sobre el tema del discernimiento espiritual, porque es muy, pero muy importante. Hay tantos falsos profetas hoy en día que andan predicando un mensaje que suena bonito, pero que no es de Dios. Y no sé si ustedes han visto en estos días el hermano Juan Manuel Vaz, el pastor Juan Manuel Vaz en Barcelona, que en estos días ha subido muchos videos fuertes denunciando a falsos maestros y profetas. Ha publicado un video donde la pastora Yesenia Ten y su grupo lo denunciaron a él a YouTube y eliminaron un video. Hermanos, hay tantas personas que carecen de discernimiento espiritual y creen cualquier cosa porque les gusta, porque los anima. Y la palabra de Dios, claro, nos tiene que consolar, nos tiene que animar, pero no siempre nos va a mimar. La palabra de Dios a veces nos va a confrontar y el ser humano pecador no lo va a recibir gozosamente. No es nuestra reacción natural el de recibir la palabra de Dios que nos acusa, que nos lleva al arrepentimiento, que nos dice que estamos mal ante Él. Queremos escuchar algo bonito que dice, Dios te va a dar lo que tú le pides. Ten esperanza porque Dios te va a prosperar. Tenemos que tener discernimiento espiritual y si amamos a los hermanos, vamos a sacarlos del error. Vamos a ayudarles a discernir el espíritu de Dios y el espíritu que es de Satanás. Vamos a compartir las buenas nuevas y predicarles una sana doctrina para que se vuelvan a Dios y que no anden en tinieblas
en error. Hermanos, para empezar el día de hoy, oremos. Oh Espíritu Santo, deme discernimiento, ayúdame a diferenciar bien entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ayúdame a leer la palabra y a conocerla bien y conocer al Dios de la Biblia para poder detectar lo que es falso cuando lo toco, cuando lo escucho. Como les dije, los que trabajan en los bancos y detectan los billetes falsos, no andan todo el tiempo tocando billetes falsos, oliendo, viendo cosas falsas. Lo que ellos hacen es tocan los billetes reales y verdaderos y se hacen, pero tan familiares con lo verdadero que cuando tocan algo que no es real, ya saben, esto es falso, esto no es. Tenemos que ser así en nuestra vida espiritual. Dios, quiero conocerte a ti, quiero meterme más en la palabra, quiero tener discernimiento espiritual para poder saber lo que te agrada a ti y lo que no te agrada a ti, oh Dios. Y ayúdame a amar a los demás, convenciéndoles de la verdad, predicando el verdadero evangelio y amando no solamente con palabra y con lengua, sino en hecho y en verdad. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga.